Hola gente de internet, ¿cómo están? Aquí Betty Jade y nos encontramos en un nuevo capítulo de Resident Evil 3. En el capítulo anterior, como recordarán, encontré un lanzaminas y no sé, estoy un poco escéptica porque no sé si vaya a funcionar bien. Si no, voy a ver si tenemos oportunidad en este capítulo de probarla. Pues lo haré o lo intentaré. Tengo mis dudas porque por lo menos en Resident Evil 4 no me gusta esa arma y me imagino que por lógica acá va a ser igual. Lo que pasa con el lanzaminas que no me gusta es que obviamente el arma es lenta, o sea, dispara, le da el objetivo y unos segundos después es que explota. Y para objetivos como el Nemesis, que son bastante rápidos y así, como que no me gustan porque se me acercan rápido y si está ya cerca de mí, pues también me veo perjudicada. Ok. Ay, Dios. Pero quítate. Me dan como asquito. Ahora sí tengo espacio para agarrar esto. Una estatua de una joven con una bandeja. En la bandeja hay una bola de ámbar. ¿Vas a coger bola de ámbar? ¿Bola de ámbar? Sí. Esto es lo mismo, pero contiene una bola de obsidiana. Lo mismo, pero es una bola de cristal. Me imagino que obviamente tiene que ver con esto. Diosa del pasado, debajo del cuadro hay una bandeja. Voy a colocar, o sea, voy a hacer una prueba, ¿no? Primero. Los dos relojes están apuntando a las 12, me imagino que el del medio también tiene que ser igual. Entonces voy a ponerlas así al azar, más o menos para ver. Porque no sé exactamente qué, o sea, no entiendo muy bien el púxel, o sea, sé que obviamente con estas bolas de diferente tipo de material se mueven las manecillas de reloj del medio. La cosa es que creo, me parece a mí, que es por peso. O sea que como que si unas fuesen más pesadas que las otras y hacen que obviamente las manecillas avancen más. Y siendo así, debería ser así, como las estoy colocando. Oh, sí. Soy muy lista, lo sé. No, los pixels de Resident Evil, sí, algunos tienen un nivel de complejidad, digamos, neutral. No son ni tan fáciles ni tan difíciles. Los de Silent Hill sí, de verdad me superan. Bueno, algunos no. No es que voy a decir que son todos,
pero sí hay algunos como... Es que nunca se me va a olvidar el del... Creo que es el juego uno, que hay un piano y de verdad que yo no sé. Yo recuerdo que me pasé horas y horas y horas y horas y horas para poder resolverlo. Me da mala espina el hecho de que no haya arañas acá. Ok, entonces esta es la pieza faltante que se combina con la otra, que eso sí yo lo tenía muy claro. Que esta pieza, que la pieza que recogimos antes, maquinaria vieja, parece en muy buen estado. Parece estar en muy buen estado, parece que leí. Esta se combinaba con esta que voy a buscar ahorita, las piezas. Se ponían ahí en los engranajes de la torre de reloj, se activaba la torre de reloj para supuestamente salir de Raccoon City. Un artilugio muy bien decorado. Y yo me voy a preparar porque todos sabemos lo que pasa después de esto. Pensé que era buen momento para hacerlo. Digo, probar el lanzaminas. Vamos a ver qué tal. Si es una porquería de arma, entonces pues ya la dejamos ahí guardada y se acabó. De todos modos lo obtuvimos gratis, sin ningún esfuerzo ni pérdida de recursos. Así que está bien. No importa si nos sirve. We're saved. Down here! It's finally over. Stars. Stars. Chill. Bien infectados nosotros. Stars. Ah! Stars. Por fin vemos que Carlos hace algo.
Stars. Y aquí ya vemos a Drupi sin media cara. Ok, aquí lo complicado... Qué bien. Aquí lo complicado es que mi estado, si no me equivoco, indica virus. O sea, no me dice exactamente el estatus, si estoy bien, si estoy más o menos, si estoy en peligro. Entonces, como no lo sé, tengo que más o menos calcular. Ok, ya va, lo esquivé. Lo esquivé. Bueno, entonces tengo que calcular y ponerle medicina a Jill sin saber si está bien, si no, si gasté la cosa o no. Voy a probar el coso ese. Y me voy a meter. Ay. Claro, pues esto tenía que dar. Sí, por si acaso. Es una porquería la noche. De verdad. O sea, no sé, no siento que le haga mayor cosa. Pero para nada, o sea. Y de paso me quedé sin mina ya. Por si acaso. Está como ruda la cosa. Ay, Dios. Si no me hubiera enganchado ahí, no creo que me hubiese dado. Dios, pero... No sé por qué presiento que me voy a morir. Wow, lo hicimos muy bien. Y aquí lanzándome flores a mí. Carlos! Jill! Jill! Hey, don't die on me. Jill! Jill! October 1st, night. I woke up to the sound of falling rain. I can't believe I'm still alive.
Carlos? It looks like our roles have been reversed from when we originally met, huh? Don't worry, Jill. This chapel is safe. I've been infected by the virus, haven't I? Hey! Take it easy. I'm okay. Don't feel any pain. But that's what bothers me. If I can't feel anything, then what does that mean? Don't give up, Jill. I'll take care of you. Whatever you do, don't let that virus beat you. If I turn into a zombie, don't hesitate. I want your word that you'll kill me. Debo encargarme de ella enseguida. Ahora somos Carlos. Qué porquería. ¿En serio? Ni siquiera una cura. What? Really? Bueno, pues toca. ¿Qué este gentío? Vamos a ver aquí cómo bailo flamenco. Mira cómo te la hago. Mira cómo te la hago. Ahora por estar de idiota aquí seguro me pegan un mordisco más adelante. Dicho y hecho. Gente, nunca se debe presumir. La incredulidad lo invadió en sus últimos momentos. ¿Qué hay ahí? Ah, es una de las lámparas. Es como un destello verde, pero era la lámpara. Ok, no se puede pasar por aquí, por allá tampoco. Preguntando qué habrá por acá, si no habrá algo diferente porque venimos con Carlos. No hay nada más. Pues no hay nada. El zarpazo de rigor. Lo que sí. Ok. Lo que sí me he dado cuenta de que Carlos resiste más. Creo que me parecía que en el juego 2 con Leon era así. Leon resistía más que Claire. Ya saben, machismo mode on. Sí, porque en el juego 1 Chris resistía más los golpes y los mordiscos y así que Jill. En el 2 Leon más que Claire. Y así. Por algún motivo. Parque, hospital. Ok, tenemos que ir al hospital claramente. A salvar a nuestra querida Jill. Esperar que esta gente se monte. Ok, hola, le estoy apuntando al tanque. Al tanque. ¿Es en serio?
Al final terminé gastando más recursos de los que realmente quería gastar. Por ridícula. Hunters. La presentación. ¿Qué hay otro? Así. ¿Vas a coger hierbas rojas? Sí. Por cierto, tengo una duda existencial con Carlos, y es que en algunos sitios veo que lo llaman Carlos Oliveira y en otros Carlos Olivera. Entonces no sé si es portugués brasileño o si, no sé, mexicano, puertorriqueño, dominicano, donde sea. No sé, si alguien sabe, que me lo diga, quiero saber. Aquí hay varias medicinas, aquí hay varias medicinas. Muchos números de tarjetas de médicos. Vamos a coger Sprite de ayuda. No parece haber nada más. Me acordé que llevaba la cinta aún. Las hierbas sí me las voy a llevar por si consigo algunas verdes, directamente las mezclo. Aunque creo que estoy siendo muy optimista al respecto. Le han devorado el cuello desde... No sé, no leí, lo siento. Diario del director. 10 de septiembre. Al principio, estos pacientes sufren gangrena y coagulación de la sangre. Luego se les deteriora lentamente el cerebro. Al final no queda nada de él. Cuando eso ocurre, ni siquiera la compasión de matarlos parece tener sentido. Después de todo, ya están muertos. Yo no sé por qué. Esta enfermedad no se parece a nada que haya visto. Una vez que el paciente se ha quedado sin cerebro, se convierten en monstruos hambrientos de carne y actúan como animales salvajes, con una especie de sed de sangre. 18 de septiembre. Otro paciente ha ingresado en el hospital. Muestra los primeros síntomas de la enfermedad, pero no he podido dormir estos últimos días. No quiero dejar que estos pacientes se conviertan en zombies. No soy un ciudadano cualquiera, soy médico. Aunque muera, mis cuadros clínicos contribuirán a encontrar una cura. 26 de septiembre. Perdimos a la mayor parte de los médicos y del personal durante la batalla contra los pacientes zombies. ¿Es posible mantener al hospital en estas condiciones? Es imposible. Y sé que es demasiado tarde para mí. Empiezo a sentir la misma sensación de continua hambre que todos mis pacientes. Sufrían. Es demasiado tarde para mí. Has cogido diario del director. Le han devorado el cuello desde dentro, eso es lo que decía. ¿Vas a coger balas de pistola? Pues obviamente. Que decía que a veces los documentos, yo no sé por qué, porque el resto del juego no, pero sí cuando estoy leyendo esos documentos se suele pegar las páginas. ¿Vas a coger grabadora? Sí.
Café sin terminar. Un sistema que reconoce las voces. Pulsas el botón del micrófono. Sí, introduce tu voz. La grabadora, obviamente. There also appears to be a slight fracture in his right arm just below the elbow. However, No sé si estoy mal, pero el acento del médico me suena como medio británico, ¿puede ser? No lo sé, que alguien me lo aclare. ¿A qué piso? No sé, yo le di ahí a cualquiera. Si alguien angloparlante me puede decir qué acento tenía ese médico de la... ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ajá, el médico de la grabación, entonces que me lo digan. Ay, qué asco. El cadáver del doctor tiene un pedazo de papel, está escrito 325. ¿Vas a coger hierba verde? Sí. Ni me detuve a leer bien lo que decía el médico. Creo que tiene un pedazo de papel y el papel tiene un código 325, si no me equivoco. Vamos a combinar esto de una vez para liberar espacio. Está cerrada, el cartel dice 402. Pues continuamos. Don't shoot! No! Nikolai? You're still alive? You saw what happened? What's going on? I'm one of the supervisors. That's all you need to know. Wait! What? Está muy oscuro y no se ve nada afuera. Noticias sobre el virus. Noticias sobre el virus. Y el compañerito aquí quedó entero. Acaba de explotar una granada y quedó entero. ¿Vas a coger llave de enfermería? Foto de... Los zombies caminan. Dice por detrás el efecto del virus T. Se han sumergido seres, qué asco. En un líquido extraño, creo que decía. Y aquí como siempre rapiñando. Una caja de cartón con medicamentos. Ya no necesitas esta llave, la rechazas, sí. Ya. Creo que había que poner esto igual que en la habitación contigo. Cuando quieras, bebé. Ah, ok, gracias.
y no me acuerdo bien dónde estaba, no me recuerdo, o sea, sé que estaba del otro lado de la sala, pero no sé si era a izquierda o a derecha. Así que bueno, toca intentar. Probar, mejor dicho. Bueno, eso. Vamos a salir, creo que cuando salimos se resetea la sala. O debería, ¿no? En efecto. Y si no es de la forma en la que estoy pensando, pues tendremos que probar en estos dos espacios que están aquí cerca. Cuando quieras, Carlos. Gracias. Esas camas de hospital se ven incomodísimas. Bien. Se ha cerrado con un sistema de contraseña. Primer dígito. No era ese, ahora voy a tener que volver a entrar. Imagino que va a ser el código que tenía el médico de aquí, que ya se me olvidó y que ahora tengo que hacerles perder su tiempo para ir a buscar el estúpido código. El cadáver de un doctor tiene un trozo de papel. En el papel están escritos los números. Ajá, ya vi. Tres, 2, 5. Bien, bien. ¿Vas a coger base vacuna? ¿Has cogido base vacuna? Me imagino que es base de vacuna, ¿no? Porque es que la traducción está así como medio ahí. Aquí lo hicimos todo, pero como ya estamos... ¿A qué piso te diriges? Planta baja. Como ya estamos pasados los 30 minutos de gameplay, pues voy a guardar para que dejemos el capítulo hasta acá. Y bueno, gente, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Si es así, no olviden darle a like, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ha sido Betty Jade.